al profesor Strug para dar su conferencia de clausura ante este congreso, que podríamos llamarla todo lo que usted quería saber sobre el vino y no se atrevió a preguntar, que el título sea otro. Bueno, Ramón es un experto en nutrición. Como sabéis, él fue el investigador principal del estudio Predimed, con lo cual basta y sobra si queréis, pero además es un experto en alcohol, ya desde la década de 1980, cuando se investigaba más los problemas de exceso de alcohol, y como muchos de su campo luego evolucionó a ver las características presuntamente beneficiosas del alcohol, ¿no? O sea, primero se pasó del daño y luego al beneficio. Ya en el año 89 él publicó un trabajo pionero en el New England Journal of Medicine, no fue el primero del Predimed, fue sobre la miopatía alcohólica, tanto la de músculo esquelético como cardiomiopatía. Fue un trabajo realmente muy prolijo, muy importante. Luego tuvo un JAMA también publicado en esto, es decir, que tiene una experiencia en alcohol realmente notable. Pero bueno, él es profesor o catedrático de medicina. Durante muchos años ha sido o es consultor senior en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona. Aparte de dirigir el estudio Predimed, ha sido consultor de la Fundación Europea para la Investigación del Alcohol. Es director de la Fundación de Dieta Mediterránea española. Ha publicado más de 650 trabajos originales en revistas indexadas. Tiene un factor H de 103, numerosos capítulos de libro, conferencias, honores. En fin, realmente no sería muy prolijo resumir su currículum. Y lo importante es que lo que él nos diga, pues hablará de su currículum realmente. Señor Ramón. Gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias, Emilio, y gracias al comité directivo por invitarme a dar esta charla de clausura. Vamos a hablar sobre temas de alcohol y es un tema realmente muy controvertido y van a ver que a lo largo de la historia continúa y continúa siendo controvertido. Lo fue en su inicio, como ahora explicaré, y continúa siendo actualmente en el año 2025. En el estudio Framingham, que seguramente ustedes conocen, al menos lo que me comunicaron a mí, es de que cuando se buscó factores de riesgo vascular, había pues hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaco, obesidad y no consumir alcohol. Entonces me comunicaron que esto no era políticamente correcto, entonces esto se tachó y desapareció esta posibilidad de prevención de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, desde 1948 los gobiernos se han puesto en contra de evidencias científicas. No digo que sean ni buenas ni malas, pero evidencias científicas dicen, no, esto mejor que no lo toquemos y que lo dejemos. De hecho, han habido estudios posteriores, como este que todavía está en preprint que he encontrado ahora, en el que ya cogiendo las cortes de Framingham, se ha mirado lo que sería el consumo de alcohol y en este estudio realmente se ve que los que siguen el grupo 1, que sería un consumo moderado tanto de mujeres como de hombres, cuando miras la trayectoria a lo largo de más de 15 años, se ve que los que tienen un consumo moderado de alcohol, en este caso no hablamos de vino sino de alcohol, tienen una reducción del riesgo de cardiopatía isquémica y de mortalidad de un 27% comparado tanto con los abstemios como los que consumen mucho alcohol. Por lo tanto, también en el Framingham, como digo, aparecía esto y uno tiene que buscar en la bibliografía para encontrar estos datos porque no se encuentran, digamos, fácilmente. Otras controversias, por ejemplo, este estudio
que para mí me llama muchísimo la atención, el estudio realizado por los compañeros de Harvard, 123.000 personas seguidas 35 años, con encuestas de frecuencia de consumo y otros datos cada 4 años, por lo tanto un seguimiento muy exhaustivo y en el cual se mira pues lo que sería la mortalidad, o aquí hablan como expectativa de vida, y los 5 factores que determinan o determinarían esta mayor longevidad sería no fumar, que esto todos coincidimos, mantener un peso de masa corporal muy bajo, de menos de 22, seguir una dieta saludable. Aquí he puesto la pirámide de la dieta mediterránea, aunque este estudio realizado pues con las enfermeras y los profesionales, poca dieta mediterránea deben comer, un ejercicio físico de más de 6 horas a la semana y otra vez un consumo moderado de alcohol entre 5 y 15 gramos en este sentido. Si alguien, una mujer de 50 años, no cumple ninguno de estos criterios, en este sentido, pues viviría 29 años, pero si los cumple, viviría 43 años más. Por lo tanto, como pueden ver, hay una gran diferencia de lo que sería longevidad, de cumplir o no estos criterios. Y cuando se miran analizando el número de criterios, se ve que si cumples los 5, es decir, si bebes moderadamente alcohol, y moderadamente es poco, entre 5 y 15 gramos al día, hay una reducción de un 9% de la mortalidad total, un 10% de la mortalidad cardiovascular y un 9% de mortalidad por cáncer. Estamos hablando de mortalidad, que en principio sería la variable final más importante que podemos analizar. Pero paralelamente el mismo año aparece otro estudio, en este caso publicado en Lancet, en el que es esto del Global Burden of Disease, en que la conclusión es de que lo ideal sería consumir 0. Por lo tanto, una vez más, controversia entre un trabajo u otro. En este estudio del Global Burden of Disease del año 2016, cuando se analizaba cardiopatía isquémica, seguía manteniéndose esta curva en J, aunque el nadir de la curva es muy poquito, pero bueno, aquí está. Pero cuando se analizaba la relación con cáncer de mama, sí que a partir de la primera gramo de alcohol ya aumentaba la incidencia. Por lo tanto, de alguna manera, se planteó también cuando se miró mortalidad en una primera determinación de que realmente aquí no había curva en J, sino que a partir, digamos, de una copa al día ya empezaba la mortalidad. No sé qué debió pasar con este grupo de investigación del Global Burden of Disease, que revisaron todos los mismos datos, los revisaron y apareció un segundo Lancet en el año 22, hace menos, en el cual se volvía a mantener la curva en J, por lo tanto esta curva de sobremortalidad en el cual no desaparecía, volvía a aparecer la curva. Tal vez analizaron mejor, valoraron más factores de confusión, pero en este sentido se mantenía la curva en J, en la cual lo mínimo sería menos de una copa al día y a partir de 2 copas al día ya pasas a un aumento de mortalidad. Y llegamos a este año, por ejemplo, en el que ya para mí fue el máximo exponente. En enero del 2005, el día 1, apareció un informe del National Academy, que fue una revisión de una serie de científicos sobre el tema de salud, y alcohol y salud, y después apareció el día 3, con una diferencia de 2 días, un informe del cirujano general de los Estados Unidos. En este informe del día 1, de estos 12 profesores de universidades americanas que revisaron el tema, se continúa hablando de que el consumo de alcohol, un consumo moderado, reducía de forma en un 17% lo que sería mortalidad total, y sí que hablaban de que tal vez el cáncer, a nivel del cáncer de mama, sí que habría un aumento de un 10% de la incidencia de cáncer de mama con el consumo de alcohol, aunque no hablan de conclusiones respecto a los otros cánceres. Pero el cirujano general de los Estados Unidos sacó el día 3 unas directrices, estas de aquí, Alcohol and Cancer Risk de 2025, en el cual se dice que a partir de la primera gota ya puede aparecer un riesgo de cáncer y, por lo tanto, que el consejo tenía que ser consumir 0. Y cuando hablan de cáncer, cuando en este mismo report se dice que hay 7 cánceres que son los típicos relacionados con alcohol, de faringe, de boca, de laringe, de esófago, de mama, de hepatopatía y de colorecto. Pero cuando hablan aquí de lo que serían consumos, aquí en Estados Unidos un drink son 15 gramos, por lo tanto más de 2 drinks
de menos de 2 orines podía aumentar la incidencia de cáncer, pero aquí realmente cambia mucho si es un hombre o una mujer. En el sentido de las mujeres el consejo es hasta 1 unidad de Estados Unidos de consumo, los varones hasta 2. Por lo tanto, aquí, si hay mujeres, realmente ya no sería un consumo moderado, sino que ya pasaría a un consumo superior a moderado, por lo tanto, que sería excesivo. Entonces, da la impresión que también a nivel político uno maneja un poco los datos en función de las conclusiones que quieren que salga. Por lo tanto, la pregunta clave es si queremos buscar si realmente la relación entre alcohol y salud, ¿qué debemos buscar como efecto principal? Efecto sobre el sistema vascular, donde parece que hay bastante evidencia, y ahora veremos, de este efecto protector siempre con un consumo moderado, o si es relación con el cáncer, en el que, al menos en algunos tipos de cánceres, un muy bajo consumo ya podía aumentar la incidencia. La clave está en que el alcohol tiene una doble cara. Actualmente estamos acostumbrados que esto bien o mal, no existe una postura intermedia, y de aquí de cómo puede ser mal, pues todo mal. Entonces aquí sí que tenemos que aprender realmente a perfilar mejor y saber informar más a la población en este sentido. Saben ustedes que se utiliza la unidad estándar de bebida, entonces sería un vaso de 100 centímetros cúbicos sería una unidad base de medida y un cubata serían 2 bebidas. Pero aquí la gente no diferencia realmente que tal vez el vino o la cerveza sería muy diferente pues a un combinado o una copa de licor. Y de aquí que pues de alguna manera se trata de diferenciar en función del consumo por semana, que para mí es otro error. No sé, que por el consumo habría que ser diario, no por semana, y después lo veremos, ese tipo de consumidor en este contexto. Por lo tanto, las diferencias de los 10 gramos de alcohol cambian mucho si es un anís, un coñac, un aperitivo o una cerveza, y pienso que aquí es muy importante perfilar el tipo. También se pueden analizar diferentes tipos pero también es muy importante, y pongo esta diapositiva solo por esto, lo que sería el patrón de consumo. Muchas encuestas de frecuencia de consumo que se han basado grandes estudios epidemiológicos hablan de, en la frecuencia de consumo, cuántas copas consume usted en una semana. Si tú contestas 7, cambia radicalmente si es una copa cada día, que serían 7 a la semana, a 7 el mismo día, el fin de semana, el sábado por la noche o el viernes por la noche, que sería auténticamente binge drinking, y esto sabemos que es perjudicial. Yo creo que en esto del patrón de consumo realmente es uno de los motivos principales de los problemas que hay. Sabemos que el alcohol es tóxico sobre el corazón, tiene efectos agudos, existen las arritmias cardíacas, y ahora hablaré un poco de ellas, sobre el síndrome del corazón del fin de semana, existe disfunción ventricular con solo consumir alcohol, existe hipertensión arterial relacionada con el alcohol, la muerte súbita, y cuando estos efectos se mantienen, aparece primero una miocardiopatía subclínica para aparecer después una miocardiopatía clínica, que sería la miocardiopatía alcohólica. Hicimos un estudio hace 30 años, que no fuimos capaces de publicarlo, eran enfermos ingresados en el hospital que les dábamos 1 gramo de alcohol por kilo de peso y le llevaban un holter de arritmias, y aquí pueden ver un control como consiguiendo una alcoholemia de 1, que es muchísimo, realmente tenían 5 extrasístoles. Cuando era un alcohólico sin miocardiopatía, el número de extrasístoles eran 19, y cuando era un alcohólico con miocardiopatía, y muchos de ellos era subclínica, realmente pues el número de extrasístoles era muy, muy, muy alto. Cuando miramos el tipo, digamos, de extrasístoles, vimos que realmente en los alcohólicos con miocardiopatía tenían unos complejos extrasístoles, un número muy superior a los demás, y eran extrasístoles complejos, que son los que se pueden desencadenar una fibrilación auricular. Por lo tanto, está claro que los alcohólicos no pueden beber, y menos si tienen una miocardiopatía, aunque sea subclínica. Analizamos también, en este trabajo que comentaba Emilio, que publicamos en el New England en el año 89, la fracción de eyección del ventrículo. Hicimos ecocardiograma a 50 pacientes alcohólicos que ingresaron en el hospital por desintoxicación y 20 controles, y vimos que ya los alcohólicos, aunque estaban asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular, ya tenían una fracción de eyección significativamente inferior a lo que sería el grupo control. Por lo tanto, los alcohólicos de alguna manera tienen. Y lo que nos llamó la atención fue que fuimos capaces de encontrar una relación dosis-respuesta entre la dosis total acumulada de alcohol y la fracción de eyección. Vean cómo cae la fracción de eyección con una R de 0,58, por lo tanto bastante
aceptable realmente en función de la cantidad de alcohol consumido. Aquí es todo tipo de alcohol. Y aquí pueden ver que había un 13% que ya tenían una miocardiopatía subclínica, aunque estaban totalmente asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular. Por lo tanto, la miocardiopatía subclínica es muy prevalente y de ahí que en personas alcohólicas habría que explorar siempre si tienen una miocardiopatía con un ecocardiograma, una ventriculografía isotópica o resonancia, lo que se crea pertinente para poder perfilarlos mejor y tratarlos mejor. A estos pacientes les seguimos a un grupo que eran más de 60 y vimos que los que nos hacían caso y dejaban de beber, y aquí estaban dejando de beber y continuaban bebiendo un poquito, no había ningún problema de mortalidad, pero sí que los que tenían miocardiopatía y que seguían bebiendo a pesar de todos los consejos del mundo, pues realmente, por lo tanto, el alcohol en este sentido mata por afectación sobre el corazón. Pero lo que nos llamó muchísimo la atención fue este estudio, al menos esto nos despertó mucho interés. A los pacientes les aconsejábamos que dejaran de beber alcohol, como era preceptivo y como tiene que ser una persona alcohólica. Y vimos que los que continuaban bebiendo, al cabo de un año, la fracción de eyección continuaba bajando. Los que disminuían, y fijaros que hablamos de 60-80, que esto sería todavía heavy drinking total, incluso mejoraban algo la fracción de eyección. Los abstemios mejoraban muchísimo, pasaban de una fracción de eyección de menos de 40 a superior a 50, que es prácticamente normal, y fíjense la mejoría de estas fracciones de eyección. Pero nos sorprendió que algunos pacientes que nos hicieron un poco de caso, pero no del todo, disminuyeron la ingesta entre 20 y 60, que continúa siendo mucho, 60, y miren que mejoraba exactamente igual que el grupo control. Y es decir, en el peor de los escenarios, que es pacientes con miocardiopatía alcohólica, que continúan bebiendo, pero en este caso moderadamente, mejoran igual que una abstinencia. Esto nos hizo replantear muchos conceptos. Entonces, hemos aprendido también que no podemos meter a todos en el mismo saco. Las mujeres tienen patrones de consumo de alcohol diferentes, tienen una composición corporal diferente y, lo más importante, que tienen una farmacocinética del alcohol y del metabolismo diferente. De ahí que las recomendaciones en las mujeres siempre serán la mitad de lo de los varones. En este sentido, pues en este estudio publicado en New England se habla del metabolismo del primer paso, es decir, que cuando el alcohol llega en el estómago existe una enzima que degrada el alcohol deshidrogenasa de la pared gástrica que los hombres tenemos más que las mujeres, de ahí que la absorción del alcohol sea mayor y hagan un mayor pico en sangre, y de ahí pues sería una de las causas que estamos hablando de que en las mujeres son más sensibles a los efectos tóxicos del alcohol, y en este sentido pues siempre deben consumir la mitad. Y otro aspecto importante era también la genética personal de cada uno. Miramos un determinado polimorfismo de la ECA en los varones alcohólicos con miocardiopatía, con personas de más que tenían fracción de eyección de miocardiopatía menos de 50, y los mismos alcohólicos que habían bebido igual cantidad y fracción de eyección de 60, y como pueden ver, pues el polimorfismo es totalmente diferente. Por lo tanto, la genética también juega un papel muy importante en estos estudios. Todo esto explica la diversidad, digamos, de resultados que se puede ver, si hay hombres o mujeres, gente con polimorfismos A o DD o no DD. En este sentido, pues vemos los resultados diferentes. Pero cuando estábamos estudiando estos efectos tóxicos del alcohol, pues nos invitaron a participar en un estudio europeo para estudiar los efectos moderados del consumo de vino y para mirar a ver si el alcohol podía tener una cara positiva. Y de ahí pasamos pues del mundo oscuro, digamos, a un mundo un poco más claro. De hecho, la humanidad está consumiendo alcohol, en este caso es vino, desde hace más de unos 1000 años, y esto en la tumba de Tutankamón, y ya se ve ya que los egipcios estaban consumiendo vino y también cerveza. Por lo tanto, la historia del consumo del ser humano del alcohol es de muchísimos años, y de aquí que estemos pareando. Cuando analizas diferentes efectos del consumo de alcohol en diferentes outcomes o variables finales, ves, por ejemplo, lo del cáncer de mama, que después hablaremos. Muchos estudios hablan que a partir de la primera copa pues aumenta la incidencia de cáncer de mama. Cuando miras cirrosis hepática, uno tiene que beber muchísimo, como 12 Vs o 12 copas al día, entonces se dispara muchísimo. Cuando miras hipertensión arterial,
en hombres y mujeres hay una curva un poco en J, es decir, que un consumo moderado disminuiría. Pero cuando miramos mortalidad, y esto se repite muchísimo y ahora veremos, se ve que la mortalidad tiene una curva, relación entre consumo de alcohol y mortalidad por cualquier causa, una curva en J, que es lo que se ha criticado muchísimo en el sentido que el consumo, los bebedores moderados tienen menor mortalidad que los abstemios y, por supuesto, menor mortalidad que los que beben muchísimo. Se han estudiado mil trabajos de estos. Este es uno de los compañeros de Italia, del grupo de Gaetano, en el que hicieron este metaanálisis y se vio que realmente pues, con el consumo de alcohol se disminuye, en este caso, mortalidad total y a pasar de un punto de reversión, que en este caso encontraron 35-40 gramos, que sería 3 o 4 copas al día, que es muchísimo, pasas al otro lado. Y la máxima protección, en este caso, es entre 5 y 10 gramos al día, que sería entre media y una copa al día. Cuando se mira un poco más, miras, bueno, pero hay que consumir cada día. Dice, hombre, los estudios nos dicen que lo ideal sería consumir 3 o 4 veces a la semana, pero no consumir los 7 días de la semana. En este sentido, este estudio también relacionaban el riesgo de ictus isquémico, también en este estudio los profesionales de Harvard, que lo ideal para reducir el ictus sería consumir 3 o 4 veces a la semana y no consumir entre 5 y 6 o 7 días a la semana. Por lo tanto, lo ideal sería consumir alcohol, siempre diremos vino, pero alcohol casi todos los días, pero dejar un par de días para el cuerpo se extiende. Pero si miramos sobre todo cardiovascular del corazón, en este sentido los estudios nos dicen, entre comillas, que cuanto más bebas mejor. Este es un estudio de hipertensos en el cual se mira el riesgo de infarto de miocardio y se ve en este sentido que cuanto más alcohol bebas en este contexto, y es gente de alto riesgo vascular, pues menor es la incidencia de infarto de miocardio. Son estudios, 12.000 varones seguidos con hipertensión, seguidos 4 años y publicado también por el grupo de Harvard. Pero los americanos, cuando analizan diferentes tipos de bebida, ven en este estudio, por ejemplo, también de 38.000 sujetos, se ve que lo que sería la incidencia de infarto de miocardio sería algo menor cuando consumes vino tinto que cuando consumes licores, pero ellos concluyen que tanto da el tipo de alcohol que tomes, que el efecto lo atribuyen sobre todo al etanol y por lo tanto es igual el tipo de alcohol que tomes. Pero ellos mismos ya ven aquí que en el vino tinto tendría un efecto algo mayor, protector mayor que digamos lo que serían los licores. Este es un estudio publicado en Annals por el grupo danés en el cual miraron las diferencias que había entre mortalidad total y consumos de vino, consumidores de vino y consumidores de no vino, que había sobre todo consumidores de cerveza y de licores. Vean que la curva en J se sigue manteniendo, pero es mucho más pronunciada en el sentido de mayor protección que con el vino. Y esto fue de los primeros estudios en los que se empezaba a diferenciar el tipo de bebida diciendo que el vino sería mejor que otros compuestos. Después han aparecido muchos estudios, esto es una retahíla de ellos, en el cual pues el consumo de vino reduce la mortalidad en cualquier caso, y aquí están las referencias, es decir, que hay mucha bibliografía señalando que el vino tendría este efecto protector superior a la mortalidad. Han habido muchos metaanálisis, este es otro de Circulation, en el que señalaba que el consumo de vino reduciría en 32% el riesgo cardiovascular y la cerveza un 22%. Y este otro estudio, publicado en el 2011 por este mismo grupo que señalaba antes de Italia, en este caso ellos no ven efectos diferentes entre consumidores de vino y el riesgo de complicaciones cardiovasculares fatales o no fatales, en el sentido que vino y cerveza iban en el mismo. Por lo tanto, también aquí hay disparidad en este sentido, pero sí que empiezan a aparecer estudios señalando que las bebidas fermentadas, y aquí estaría pues la cerveza y estaría el vino, tenían un efecto mayor o mejor, más protector que no serían las de esto. Después han aparecido otros estudios, como este metaanálisis publicado en JAMA Network recientemente, en el cual acaban concluyendo
que el consumo moderado no protege realmente o protege muy poco, y utilizan todo tipo de argucias estadísticas, con ajustes y sobreajustes, para que llegue un momento en que no llegue a ser del todo significativo, y de aquí pues haya muchos grupos, como el grupo de Stotwell de Canadá, que realmente dicen que no tiene este efecto protector después de analizar y reanalizar los datos, como digo, con este tipo. Está claro que es superior a 25, 45, 65, no hay duda que esto no es saludable, pero el problema siempre es si un consumo moderado lo sería o no, y ellos concluyen que no, pero ya ven que es por el canto de un duro que sale este estudio diferente. Después han aparecido otros estudios, sobre todo los estudios relacionados con randomización mendeliana, en el cual se ve que cuando analizas casos y controles aparece la curva en J, cuando analizas estudios de cohorte también la curva en J, y los estudios de randomización mendeliana no aparece esta curva en J, y esto también muchos detractores del consumo moderado de alcohol se basan en de estudios genéticos señalando que no tenían este efecto. Por lo tanto, de alguna manera, señalar que los estudios, cuando utilizas, miras, en este caso sería enfermedad cardiovascular, coronaria, se mantendría la curva en J, pero cuando miras por estudios genéticos desaparece este efecto en J, y a partir de la primera copa ya aparecería. El problema de estos estudios, como el Burden of Disease o de randomización mendeliana, es que no tienen en cuenta el patrón de consumo, realmente lo que consumen, ni el patrón dietético. Y pienso que es fundamental colocar el alcohol, sea vino o cerveza, dentro del contexto adecuado, que sería el patrón de alimentación, o mejor incluso hablar de estilo de vida. Y en este sentido, señalar que hay muchos estudios, saben, el nivel de evidencia, en el cual, pues, serie de casos controles, cortes, que son la mayoría de estudios que se han hecho, están con una evidencia intermedia, y por lo tanto aquí hay muchos factores de confusión que, aunque los intentes controlar, como digo, varones, mujeres, genética, no genética, etcétera, aquí es muy difícil controlarlo, y habría que basarlo todo en estudios aleatorizados para poder sacar conclusiones en este sentido. Y de estudios aleatorizados hay muy pocos. Empezamos el Match 15, pero cuando Trump en su primera oleada en Estados Unidos nos lo cortó, se pretendía hacer un estudio aleatorizado a nivel mundial sobre si el consumo moderado de alcohol tenía un efecto protector. Lo cortó porque, una vez más, políticamente no le interesaba, y de los pocos estudios que se han hecho es este de Marfela, de 115 sujetos seguidos un año, mirando la relación entre vino y incidencia de diabetes después de un infarto de miocardio. Este estudio de Irishai en Israel, durante 2 años, un estudio sobre el vino y sus efectos que tiene sobre, digamos, variables relacionadas con factores de riesgo vascular, y este último sobre fibrilación auricular, que sí que es verdad que las arritmias, este es un tema que quedaría pendiente de analizar, sí que tiene mucha relación con el consumo de alcohol por este efecto proarrítmico que ya he señalado antes, que realmente hay que tenerlo en cuenta. Pero disponemos de muy poca evidencia absoluta para poder contestar. Y ahora nuestro compañero de Miguel Ángel de Navarra está desarrollando ahora este estudio que se llama UNATI, University of Navarra Alumni Trialist Initiative, en los cuales, de manera muy inteligente, solicitó un ERC europeo en el cual no iba a demostrar que el consumo de vino era bueno, sino demostrar que no era malo. Es decir, fue un estudio de no inferiority. Y esto creo que, desde el punto de vista conceptual, de cara a los comités de ensayos clínicos, realmente ha ayudado para ver si personas que ya beben moderadamente, a unos de manera aleatoria se les dice que sigan con su consumo moderado, y a otros se les dice que dejen de beber totalmente, con la idea de ver realmente si este consumo moderado tendría un efecto real sobre enfermedad cardiovascular, mortalidad y muchos otros outcomes en este contexto. Lo que se nos permite mejor es intentar estudiar qué mecanismos podía tener el alcohol o el vino sobre la protección cardiovascular. En este sentido, se habla, lógicamente, de un aumento del HDL por el alcohol, que este es el principal efecto que se le atribuye, sobre todo por los estudios americanos, reducción de la oxidación de las LDL, cambios en el endotelio
y cambios en la seguridad de la insulina. Y se ha estudiado menos, y aquí el grupo de Liliana Madia Monseco lo ha estudiado más, ha sido el efecto sobre las plaquetas o el efecto sobre o el efecto fibrinolítico del vino o del alcohol en este sentido. Sabemos que el vino concretamente tiene alcohol en un porcentaje que va de 12 al 14-15%, pero hay un porcentaje de glicerol de un 1%, ácido tartárico, y hablaremos de él, que es un buen biomarcador del consumo de vino, y también los polifenoles como elementos que podían ayudar a aportar, digamos, aspectos saludables a lo que sería el alcohol. Por lo tanto, habría que diferenciar el grado de alcohol que tomas y el tipo de bebida que tienes en función, digamos, de su composición, como pueden ser los polifenoles. Y se ha visto que los efectos saludables o no dependería de el propio alcohol. Tiene un efecto saludable, de hecho aumenta el HDL, tiene un efecto también antiinflamatorio, tiene un efecto sobre la coagulación, pero los componentes fenólicos también tienen un efecto sobre la coagulación, sobre la oxidación de las LDL, un efecto antiinflamatorio y también un efecto sobre la función endotelial, síntesis de óxido nítrico, etc. Por lo tanto, aquí el vino reúne estos aspectos y también existe el efecto sobre la microbiota intestinal, que esto también puede ser interesante de estudiar. Por lo tanto, cuando se ha hablado de una unidad de bebida, pues sería una copa de vino blanco, una copa de vino tinto, una mediana de cerveza, tienen la misma cantidad de alcohol, que serían estos 10 gramos, pero la cantidad, digamos, de polifenoles cambia radicalmente. El vino blanco tiene 48, la cerveza 92 y el vino tinto 300. Por lo tanto, este aspecto de los polifenoles por unidad de bebida también habría que tenerlo en cuenta cuando se analizan los efectos saludables del alcohol. Por lo tanto, el vino tinto tiene alcohol y compuestos fenólicos. Nosotros analizamos hace unos años el efecto antiinflamatorio de consumir durante un mes un alcohol sin polifenoles, era ginebra básicamente, en varones, y un alcohol con polifenoles, que era vino tinto, a una cantidad de 30 gramos al día, especialmente por la noche. Vimos que no había ningún cambio en estas moléculas de adhesión en linfocitos T ni en monocitos. En cambio, después del consumo de vino sí que había una reducción demostrando este efecto antiinflamatorio del vino, especialmente el vino tinto en este caso, sobre esto. Han habido muchos estudios sobre los efectos antiinflamatorios del vino, y de CAM1, VCAM1, TNF-alfa, y, por ejemplo, este último estudio publicado por Mukamal, se ve que el vino tinto sería la bebida que más baja la proteína C reactiva, más baja la interleuquina 6 y también baja, pero no tanto, digamos, otros biomarcadores de inflamación en este contexto. Por lo tanto, de alguna manera señalar que sí que es importante el tipo de bebida en todo lo que estamos hablando. Nosotros también miramos efectos, digamos, sobre la oxidación de las LDL, lo que sería el lag time, y vimos que realmente después del consumo de vino pues había un aumento, digamos, del tiempo de oxidación de las LDL comparado con después de tomar ginebra. Por lo tanto, este efecto también sobre el estrés oxidativo también hay que tenerlo en cuenta. Y hemos mirado también células progenitoras circulantes, en este caso este fue con cerveza este estudio, y vemos que disminuían después del consumo de ginebra, aumentaban algo después de la cerveza sin alcohol y aumentaban más después de la cerveza, como señalando que realmente en cuanto a lo que sería regeneración del endotelio vascular, pues sería mejor la cerveza que la cerveza sin alcohol, y por supuesto mucho mejor que una bebida alcohólica. Hay muchos más estudios. Comparamos lo que sería vino de alcoholizado y ginebra, y vimos también que tenían un efecto, y voy a ir rápido para no cansar, sobre la insulina y el índice de OMA. El vino tinto siempre es algo mejor. En cuanto a las HDL, se comportan igual todos, porque aquí el efecto sería por el alcohol, pero incluso el vino de alcoholizado también aumenta el HDL, no tanto como los demás, pero también lo aumenta algo, y otros datos en este sentido. Pero sí que vimos que con la presión arterial cambiaba mucho si uno tomaba vino regular con alcohol que vino de alcoholizado. Cuando se tomaba vino
digamos, con alcohol bajaba algo la presión sistólica, pero bajaba mucho más con el vino dealcoholizado. La presión diastólica bajaba sobre todo con el vino dealcoholizado y aumentaba mucho más el óxido nítrico como vasodilatador del vino dealcoholizado. Por lo tanto, en este sentido, lo que sería el alcohol que llevan las bebidas alcohólicas sí que tiene un efecto presor sobre la presión arterial, y sería mejor para los hipertensos consumir, en este caso, según este estudio, vino dealcoholizado que no con alcohol. Esto había unas correlaciones que ahora no voy a explicar. Y miramos también en este estudio efectos sobre la microbiota y vimos que también los efectos sobre la microbiota también eran mejores, o una microbiota mucho más saludable después de consumir vino con alcohol y polifenoles que vino dealcoholizado o tomando ginebra, que cambiaba muchísimo la microbiota, digamos. Por lo tanto, mirando mecanismos, también vemos que el vino tendría un efecto mayor que lo que sería la ginebra, que sería alcohol prácticamente puro, y en este sentido darle valor a lo que es el alcohol que lleva el vino como factor positivo y a los polifenoles que lleva. Y este es otro estudio, por ejemplo, publicado sobre efectos del vino tinto sobre el índice de masa corporal, diciendo que el vino tinto ayudaba a reducir la masa corporal, es decir, que ayudaba a adelgazar, cambiando la microbiota, que aumentaba mucho la diversidad. Por lo tanto, pensamos que los polifenoles que lleva el vino, y también lo llevan la fruta, la verdura, etcétera, realmente tienen un papel importante en los efectos de las bebidas alcohólicas. En el Predimed vimos también que el contenido total de polifenoles, aquí sería del vino y del aceite de oliva virgen extra, realmente protegen más que si tomas pocos polifenoles. Ese sería un consumo alto o bajo o mediano de polifenoles, y eso sería ya cuando consumes una cantidad baja de polifenoles, que aumenta mucho la mortalidad. Entonces, de alguna manera, señalar que la mayoría de estudios pueden ser controvertidos por todo esto que hablamos, pero por eso cuando intentas vigilar todos los datos en este sentido, que el grupo que abstemio sea realmente abstemio, que la gente que dice consume vino, realmente pues consuma el vino que consume. Y para esto utilizamos pues biomarcadores como el ácido tartárico en orina como un biomarcador de consumo de vino. En el Predimed, en un estudio caso control que hemos publicado recientemente en el European Health Journal, vimos que cuando consumes entre 1 y 1,5 vasos de vino al día había una reducción de complicaciones cardiovasculares, que eran infarto, ictus, muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca, de más de un 50%. Es decir, el efecto, una vez has tenido en cuenta todos los factores que he señalado, realmente el efecto sobre el sistema cardiovascular del vino es, de mi punto de vista, indudable, y es mucho mejor que una estatina, y con la ventaja que este consumo, estamos hablando de una copa y media de vino al día, no tiene ningún efecto secundario. Y ahora, esto todavía no lo hemos publicado, hemos analizado también la mortalidad en el Predimed, no cardiovascular, mortalidad, en el cual ver los que siguen una dieta mediterránea con un índice de score de dieta mediterránea superior a 9, si toman vino o no toman vino, el vino añade más o menos un 10% de protección a todo lo que es la dieta mediterránea. Por lo tanto, yo creo que la clave de aquí es esta que estoy explicando. Colocar el vino en el contexto adecuado, que sería el contexto, digamos, de la dieta mediterránea. ¿Cómo vamos de tiempo? Fatal. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces realmente estas discrepancias que hay entre los estudios epidemiológicos, que lógicamente no son ensayos aleatorizados, se deben a que hay diferentes diseños de estudios ecológicos de corte caso control, características de la población. Se sabe que los orientales toleran peor el alcohol que los occidentales. Muy importante el tamaño de la muestra. Tener en cuenta las variables de confusión, y en este caso sería saber si tomas el vino con la comida o no tomas el vino con la comida, realmente lo que has consumido o no. Y también hay otro aspecto muy importante, que es la definición de grupo control, y aquí es donde más han incidido para, de alguna manera, digamos, ir contra esos estudios de la curva en J para ir en contra de esta curva. Si se tiene en cuenta todo esto que he señalado, como hemos utilizado en el Predimed, los resultados desde nuestro punto de vista son muy concluyentes, que el consumo moderado de vino, repito, incluido en la dieta mediterránea, tiene este efecto protector.
El tema que nos queda pendiente es el tema del cáncer. El alcohol es un cancerígeno tipo 1 de todos los puntos de vista. Por lo tanto, el alcohol es cancerígeno y aquí están los 7 cánceres que producir el consumo de alcohol, que sería pues de boca, de laringe, de esófago, de mama, de hígado o de colon recto, y con diferentes mecanismos que pueden dar. Por lo tanto, que el alcohol produce cáncer, yo creo que hay muy pocas dudas y que todo el mundo está de acuerdo. El tema es si depende de la cantidad que tomas, qué tipo de bebida tienes que consumir y en qué contexto lo consumes. Aquí serían mecanismos por los cuales, digamos, el alcohol podía inducir células cancerígenas y desarrollarlo. Estarían pues polimorfismo genético, acetaldehído como uno de los principales mediadores y la inflamación como también uno de los principales mediadores que son responsables de todo esto. Pero en cambio los polifenoles, hay muchos estudios que señalan, sobre todo experimentales, que el resveratrol y la quercitina, que están básicamente en el vino tinto, tenían un efecto, digamos, anticancerígeno, cáncer de mama, cáncer de pulmón, colorectal, gástrico, mama, etc. La curcumina no está en el vino. Por lo tanto, y sí que los polifenoles podían tener también mecanismos muy bien delimitados, que ahora me gustaría explicar, en el sentido este factor, digamos, anticancerígeno. Por lo tanto, tenemos que, por un lado, las bebidas alcohólicas, al llevar el alcohol, tenían un efecto inductor de cáncer, pero si llevan polifenoles, tenían un efecto, pues en este sentido, protector referente al del cáncer. Entonces, yo estaría en una balanza y depende de qué predomina más, el alcohol o los polifenoles, podemos conseguir un efecto beneficioso o no. En este sentido, señalar que como estudio, como el Global Burden of Disease, que da mucha importancia, es increíble la variabilidad de las personas que se han incluido, a incluir tantos países, varones y mujeres, con diferentes, digamos, consumos de alcohol. Por lo tanto, este tipo de estudios son muy difíciles de poder, digamos, sacar conclusiones dada esta variabilidad. Hay otros muchos estudios, como este, por ejemplo, publicado también en el año 2, en el que hablan de que el consumo moderado de alcohol no se asocia a diferentes neoplasias, excepto melanoma, cáncer de mama o cáncer de próstata en el varón. Cáncer de mama aparece siempre en las mujeres como una posibilidad de mayor incidencia cuando el consumo de alcohol, como decía. Otros estudios, como este otro, publicado el año pasado, en agosto, en el cual fue publicado nuestros compañeros de Madrid con los estudios estos del UK Biobank, en el cual también ya vieron en estos estudios que aunque el alcohol aumentaba la incidencia de cáncer y de mortalidad global, cuando se consumía en forma de vino, un 80%, y con las comidas, y esto sí que es importante, se observa una ligera protección, especialmente sobre el cáncer. Por lo tanto, ya se piensa apuntar, y esto es mundo anglosajón, que sabéis lo que comen, en este sentido, que los que consumen vino y siempre con las comidas, y esto es muy importante, realmente el efecto sobre el cáncer podría ser diferente. Y en este sentido, pues hay muchos estudios, y esto me lo voy a saltar, y señalar que realmente la tendencia actual a pensar es que realmente con un estilo de vida aceptable, veremos con vino o sin vino, se podían proteger en un 40% la incidencia de cáncer a nivel global. En este metaanálisis, publicado hace unos años en Nutrients, se vio la relación entre dieta mediterránea y incidencia de cáncer, y por lo tanto sería cáncer, y cuando desglobas los distintos componentes de la dieta mediterránea, en este metaanálisis publicado en Nutrients, el consumo de alcohol, que aquí hay que presumir que sería básicamente vino, es el que tenía mayor efecto protector sobre la incidencia de cáncer, muy superior pues a lo que serían pues a la fruta, las legumbres aquí no salían, el aceite de oliva tampoco salía, los cereales integrales sí, por lo tanto, como que el vino podía ser una parte importante también en este aspecto de protección frente al cáncer. Por lo tanto, para explicar los estudios que hay en este sentido, habría que ver qué pasa con la metodología, y pensamos que primero habría que tener en cuenta muy bien el grupo control y realmente saber que no hay enfermos que han dejado de beber en el grupo control, lo que sería el sick-kitter effect. También es muy importante el underreporting, es decir, la gente muchas veces no confiesa lo que bebe, de ahí la importancia de utilizar biomarcadores. También es muy importante el tipo de bebida, pensamos que el vino y la cerveza es diferente que los licores, y también es muy importante el patrón de consumo.
No es lo mismo consumir 7 unidades a la semana en un mismo día, que sería binge drinking, que tiene clara relación que ahora veremos con el cáncer, que si se consume cada día, y también muy importante lo que es el estilo de vida. En este sentido, señalar que en las mujeres la dosis es muy importante. Cuando se habla de incidencia del cáncer de mama, cuando es... Por lo tanto, hay que vigilar bien que el consumo sea leve. En este caso es significativo, pero por muy poco. Pero está claro que el aumento de un consumo elevado, heavy, sí que aumenta la incidencia de cáncer. El underreporting es muy importante para tenerlo en cuenta y, como he señalado antes, con los biomarcadores se puede ver, pero también es más importante casi en estos casos es mirar si hay binge drinking o no. Si hay binge drinking, aumenta la incidencia, por lo tanto, también es muy importante diferenciar si el consumo es diario o si el consumo es principalmente los fines de semana. Por lo tanto, el binge drinking, como pueden ver aquí, se asocia claramente a una mayor incidencia de cáncer. Y está claro que depende del tipo de alcohol que ya hemos comentado. Y otra importante son las covariables. Y en este sentido el tabaco es una covariable tremenda. Incluso para cáncer que no parezcan relacionadas con el tabaco, como ser el cáncer de mama. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta en los estudios todas las covariables estas, y el tabaquismo sí que es una muy importante. Y otra es la obesidad. La obesidad... Hay obesos sanos y obesos no sanos, pero la obesidad normalmente puede inducir la tomarogénesis porque son moléculas proinflamatorias que actuarían. Por lo tanto, cambia mucho también si el consumo, si son personas obesas o no, en cuanto a la incidencia de cáncer. Y también otro aspecto importante son los aspectos socioeconómicos. Es decir, son muchas las variables que hay que tener en cuenta para sacar conclusiones respecto a lo que sería el tema de cáncer. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo ideal es colocar el consumo de vino dentro de patrón alimentario saludable, como es la dieta mediterránea, que siempre continúa siendo pues, de las más valoradas en diferentes rankings. Saber que dentro de lo que es la dieta mediterránea, pues el vino juega un papel importante, y en el Predimed, que miramos los efectos de la dieta mediterránea de manera aleatoria en 3 brazos: dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra, dieta mediterránea con frutos secos o una dieta baja en grasa. También habían personas que consumían vino. La verdad es que aquí decidimos ser neutros y no aconsejar si beber o no beber en este contexto. Y vimos, que ya lo saben ustedes, que la dieta mediterránea tendría este efecto protector de un 30% de reducción de los efectos sobre eventos cardiovasculares, y calculando se habla que entre un 10 y un 20% de este efecto habría que atribuirlo al vino, pero esto es lo que había que demostrar. Respecto a la dieta mediterránea y el cáncer, hemos visto que las mujeres que seguían una dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra, comparado con el grupo control, había un 62% de reducción de la incidencia de cáncer de mama. Por lo tanto, la dieta mediterránea, especialmente en el grupo del aceite de oliva, había este factor protector sobre la incidencia de cáncer de mama. Cuando hemos mirado, ya estudiando mejor lo del vino, y ver consumo de gramos de alcohol en forma de vino de 0 a 5, de 0 a 5, de 5 a 15 o de 15 a 70, y vimos mortalidad por cáncer, vimos que dentro de del grupo de dieta mediterránea, las personas que bebían vino, había una reducción de la incidencia de cáncer. En cambio, en el grupo control, las personas que tomaban vino aumentaban. Esto, todavía no lo hemos publicado, nos hace ver la importancia del consumo de vino en el contexto adecuado. Por lo tanto, dentro de la dieta mediterránea puedes encontrar un efecto protector de casi un 50%, en cambio, aquí aumenta casi un 100% la incidencia de cáncer si comes muy bien o comes bien, porque la gente en el grupo control tampoco comían tan mal. Por lo tanto, el paraguas de la dieta mediterránea es fundamental en este contexto. Hemos mirado la incidencia de cáncer de mama en mujeres en el Predimed y lo estamos analizando, y vimos que después de un consumo moderado, en este caso sería entre media copa y una copa de alcohol al día, había una reducción de manera muy significativa de lo que es la incidencia de cáncer de mama, con 102 casos, que es los que hemos podido recoger hasta ahora.
y cuando esto lo analizamos en la curva vemos claramente que el consumo moderado o alto de más de 10 gramos había una incidencia totalmente diferente que el consumo ligero o las no consumidoras. Cuando hemos separado en el consumo de vino, esto como se reduce la N total, pues no llega hasta a ser, digamos, por debajo de la unidad, pero no llega a ser significativo. Pero cuando esto lo separamos entre grupo control y grupo con dieta mediterránea, vemos que entonces sí se consigue este efecto, que este efecto sea protector, tanto con un consumo moderado como algo más elevado de vino. Por lo tanto, en este caso se puede conseguir casi un 48% de reducción de la incidencia de cáncer de mama siempre que se consuma vino moderadamente, ligero, moderado, pero muy importante dentro de la dieta mediterránea. En cambio, en el grupo control pues no se vio todo esto de aquí. Por lo tanto, y a modo de conclusión, señalar que el alcohol tiene esta doble cara, que es la que dificulta totalmente muchos de los estudios, y a veces uno se apoya más en la cara negativa y buscan todos los aspectos negativos y que la otra cara. El consejo siempre tiene que ser, hay que evitar el consumo excesivo de alcohol de cualquier tipo. En nuestros estudios el consumo moderado de vino reduce la mortalidad global y también la incidencia cardiovascular. Y a nivel del cáncer hay que tener en cuenta que hay que consumir el vino siempre con moderación. El patrón de consumo es muy importante para el tema del cáncer, pero también es tan importante o más el patrón de alimentación que sigues. Siempre la mejor opción será la dieta mediterránea con un consumo moderado de vino, siempre con las comidas. Y esto es y va a acabar ya, de la vanguardia, que Dan Brenner, que es el ideólogo de las Blue Zones, que señala que lo que ha visto él en las Blue Zones realmente que las personas que vivían más tomaban entre 1 y 2 vasos de vino al día para tener una mayor esperanza de vino. Por lo tanto, hay muchas evidencias de que el consumo de vino es saludable siempre que nos basemos en la moderación y, como vuelvo a repetir, en la dieta mediterránea. Por lo tanto, el mito sería que el vino tinto aumenta el cáncer de mama, pero el hecho sería de que si consumes vino tinto, pero dentro de un patrón de alimentación saludable, no aumenta el riesgo, sino que incluso pueden. Lo que sí es verdad, que harían falta estos estudios aleatorizados que están en marcha, especialmente el UNATI, para llegar a conclusiones definitivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón, por esta excelente exposición que nos deja a todos contentos, porque creo que a todos nos gusta el vino con moderación. Y como es habitual en ese tipo de conferencias de clausura, no hay preguntas. Podéis preguntarle luego más tarde, si queréis, si es que está por aquí. Gracias a todos.